Tengan ustedes buen día, mi nombre es Manuel Noguera Díaz y voy a desarrollar la actividad sobre interpretación profunda de un tipo o estilo de liderazgo. Para este caso he elegido el liderazgo transformacional. ¿Listo? Bueno, teniendo en cuenta el contexto histórico y socioeconómico, debemos iniciar más que todo porque el liderazgo es la relación, digámoslo de esta manera, de la influencia que ocurre entre líderes y sus seguidores, ¿no? Mediante la cual esas dos partes pretenden llegar a unos cambios y a unos resultados reales que reflejen todos los propósitos que comparten los elementos básicos de esta relación. ¿Y cuáles son esos los elementos básicos? Que haya liderazgo, que haya influencia, que haya una intención, que haya una responsabilidad, un cambio, un propósito compartido y sobre todo, obviamente, los seguidores. ¿Listo? Teniendo en cuenta lo anterior, pues obviamente los antecedentes históricos para el desarrollo del liderazgo transformacional inician en la teoría del gran hombre. Por ejemplo, los líderes en esta teoría decían que nacen con unos ciertos rasgos específicos de un liderazgo heroico, que con esa capacidad de ejercer el poder y la influencia de forma natural. Un ejemplo de ello es Gandhi, con esa influencia que tenía de manera natural para poder seguir con todos sus seguidores, ¿no? La teoría de los rasgos surge más que todo por los estudios realizados en el año de 1920, donde se enfocaban en las características físicas y de personalidad que había que tener cada una de las personas para ser líder, ¿no? La estatura, que el nivel de inteligencia, la influencia. Se pensaba obviamente que si eran capaces de identificar estos rasgos, entonces podrían predecir quiénes eran líderes y por tanto se hablaba de que el líder nacía con esos rasgos y no se podía formar. Esto pues obviamente en el transcurso de la historia se fue aboliendo con las diferentes teorías que surgieron. Por ejemplo, la teoría del comportamiento, ¿no? Habla que si se tienen en cuenta las características, habilidades y los comportamientos del líder, las cuales pues obviamente son determinadas por esas situaciones específicas y por lo tanto el líder no necesariamente en este caso, a diferencia del anterior, no en el líder se va formando en cada una de esas situaciones, ¿no? No nace, sino que se forma a través de la experiencia. La teoría de la contingencia. En esta teoría de la contingencia hablamos de que parte pues obviamente de la teoría del comportamiento que ya lo miramos anteriormente, ya que le agrega esa interacción que tiene estos dos entornos, ¿no? Con el fin que se puedan desarrollar. Es decir, si un tipo de liderazgo es eficaz en un contexto, puede llegar a ser ineficaz en otro. La teoría de la influencia se basa obviamente en las cualidades y la personalidad que tiene el líder. En esta parte, por ejemplo, podemos hablar del carisma del líder, ¿no? A través que influye dentro de su equipo de trabajo. La teoría de las relaciones, donde los líderes y seguidores pues, interactúan de manera natural y eficaz. Empresas y sectores industriales donde empezó a ser utilizado. Bueno, más que todo, el liderazgo transformacional fue primeramente acuñado por J.W. Doughton en su libro Rebel Leadership Coming and Charisma in Revolutionary Process. ¿Listo? Es en el año de 1973. Pero el concepto como tal se da con James McGregor en 1978 en su libro Leadership o Liderazgo, ¿listo? Donde se realizó pues obviamente su estudio en la parte en el ámbito político, donde empezó a ser utilizado. Por ejemplo, uno de ellos, un personaje, es Martin Luther King, con su frase que iniciaba que de tengo un sueño, por ejemplo. ¿Listo? Eso pues a nivel de política. Tenemos a nivel tecnológico muchos cambios en esa época, ¿no? Hablamos de los años 70, 80. En esta parte, por ejemplo, Apple, IBM, Intel, Microsoft, el cofundador de Apple, Steve Jobs, transformaron esos procesos empresariales a través de aplicaciones de software y microprocesadores de alta tecnología. Y si todos recordamos, hacia los años 90, gracias al Internet, Yahoo y Google, por ejemplo, crearon planes de trabajo a través de esos motores de búsqueda. A nivel financiero, pues encontramos a este señor Edwin Johnson y a Peter Lynch de Fidelity,
una empresa líder en fondos de inversión, y el fundador de Vanguard, por ejemplo, John Bogle, que eran pioneros de los fundadores indexados. Estos lograron realizar esta unión para poder crecer también. Aparte, en la parte de diversificación, pues encontramos a Warren Buffett, quien transformó, por ejemplo, una fábrica de ropa Berkshire Hathaway en una sociedad de cartera supremamente exitosa. De igual manera a Jack Welch, que por ejemplo se unió a General Electric en los años de 1980 y se dedicó a transformarla en una organización burocrática en una potencia delgada y ágil, por ejemplo, ¿listo? Quitó todo lo que tenía sobraba. Esto es más que todo de transformación. Principales representantes y aportes específicos al tipo de liderazgo. Bueno, introduciendo pues lo que hablamos anteriormente a James McGregor en su libro, durante su estudio, por ejemplo, de liderazgo político, lo describió más como un proceso continuo mediante el cual los líderes y seguidores pues alcanzaban esos niveles supremamente altos de motivación y moralidad, influenciando pues obviamente por la teoría de Maslow, ¿no? En donde reconoce que conforme se satisfacen esas necesidades más básicas, los seres humanos tienden a desarrollar necesidades y deseos más elevados. De igual manera, fue uno de los primeros que afirmó que el verdadero liderazgo no solamente se logra, no solamente pues logra un cambio, sino que también alcanza objetivos, sino que también ayuda a las personas involucradas en esas acciones para que logren un mejoramiento como tal. Adicionalmente, se hizo famoso debido a que su modelo de liderazgo, por ejemplo, transformacional, incluía esa dimensión ética y moral que antes en ningún momento desde 1978 pues había sido mencionado en alguna otra de esas teorías. Tiene su discípulo, en este caso el señor Bernard Bass, quien definió que el liderazgo transformacional, pues en términos de cómo el líder afecta a sus seguidores, quienes están destinados a confiar, a admirar y a respetar a su líder y seguirlo, pues obviamente, ¿no? Principales premisas o los elementos fundamentales del tipo, pues uno de ellos es la estimulación intelectual, es decir, los líderes desafían el statu quo, fomentan esa creatividad entre sus seguidores y más que todo alientan a explorar unas nuevas formas de hacer esas cosas nuevas y nuevas oportunidades para aprender. Las consideraciones individuales hacen referencia a que el líder ofrece un apoyo, un aliento de manera individual, fomentando relaciones de apoyo que mantienen esas líneas de conversación abiertas que pueden compartir ideas. La inspiración y motivación, por ejemplo, el líder tiene visión clara y son capaces de articular a sus seguidores compartiendo la misma posición y motivación para cumplir los objetivos. La influencia idealizada, por ejemplo, el líder es un modelo a seguir, ya que depositan en él su confianza y respeto. Técnicas y herramientas. Bueno, en esto es muy específico. Las técnicas, por ejemplo, está el mantenimiento de conversaciones en profundidad con los empleados que no necesariamente pues deben ser del trabajo, ¿no? Y la segunda es la conexión de los objetivos personales de cada empleado a largo plazo con la misión de la organización. O sea, conectarlos, ¿no? ¿Qué contribución ha hecho para el desarrollo de la administración? Bueno, la contribución realizada está enfocada hacia la generación de trabajo en equipo, ya que permite, pues obviamente, generar en cada integrante la motivación necesaria para el logro de objetivos. ¿Qué ventajas y desventajas tenemos? Bueno, las ventajas es que hay un desarrollo de habilidades sociales, hay un líder de ejemplo a seguir, hay un aprendizaje corporativo, hay una autoestima elevada. Pero ¿qué desventajas? Pues se asume que por parte del líder que hay motivación por parte del trabajador y eso a veces no sucede, ¿no? Entonces hay unos resultados que se van a ver a un largo plazo, no todos los líderes pueden ser transformadores y pues que carece de detalles dentro de la aplicación. ¿Cuál es la posición crítica frente a las ventajas y debilidades? Yo pienso que existen mayores ventajas que desventajas, ya que lo que realmente se busca es la construcción de un equipo de trabajo que posee un alto rendimiento, o sea, que se enfoque en el estímulo individual, que cada cualidad de ese integrante sea elevada al máximo para poder generar características multidisciplinarias y de esta manera lograr el impacto que se requiere en la organización a través de un buen equipo de trabajo.
¿Cuál es la posición crítica sobre el uso actual del modelo? Identificando entidades, empresas o clases de empresas donde se podría aplicar. Bueno, actualmente se ha dejado de lado en algunas empresas el tema de motivación, de transformar el individuo para que logre aportar a la organización y no sea un elemento pasivo. ¿Listo? La aplicación, por ejemplo, de este tipo de liderazgo llevado a cabo a nivel de la empresa debería sentar unos paradigmas necesarios, obviamente, para poder obtener organizaciones de éxito, pero como es a largo plazo, se encuentran las dificultades de poder transformar esa mentalidad de los integrantes y sacarlos de esa zona de confort para que puedan explorar y sacar a flote sus verdaderas capacidades frente al surgimiento de diversas situaciones y pues obviamente de esta manera generar nuevos líderes que promuevan el fortalecimiento de toda la organización a través del trabajo en equipo. ¿Dónde lo podríamos aplicar? Pues en cualquier empresa. Más que todo, pienso en las de empresa de producción, de distribución, en las de liderazgo, pues obviamente se tiene que hacer, y aquellas donde se maneja ese trato con el cliente de manera más directa. Ejemplo, las entidades de salud. Relación de liderazgo e inteligencia emocional. Bueno, primero que todo, el liderazgo no es una dominación, sino es el arte de poder persuadir a la gente para que trabaje hacia un objetivo en común. Y la inteligencia emocional, más que todo, es la demostración de esas buenas habilidades de liderazgo que cada uno de los líderes tiene y que están en control de sí mismos, es decir, son automotivadores, son empáticos y cuentan con grandes habilidades sociales. Yo pienso que o sea, la relación que debe existir es que, por ejemplo, una persona puede hacer uso de su inteligencia emocional cuando llegue a conocer sus propias emociones. O sea, aprender a controlarlas, tomando en sus manos esos posibles efectos que pueden generarse, porque se sabe que sus emociones tendrán un impacto dentro del equipo que está liderando como tal. Estas son las referencias bibliográficas con las cuales me apoyé para el desarrollo de la actividad y espero haber aportado eh, a este desarrollo del tema. ¿Listo? Hasta una próxima oportunidad. Que tengan buen día.